clase de este año escolar. La clase de hoy día tiene que ver con el tema de la sanidad interior. Le damos las bienvenidas a todos los alumnos y a aquellas personas que están observando este video, que nos están observando por primera vez. Somos un seminario teológico misional hispano y uno de los pocos que funciona en el país de esta manera. Pues hemos decidido adaptarnos de acuerdo a las circunstancias. Esta es nuestra segunda clase que estamos dando, o tercera, a través de los medios sociales, ya que no nos podemos reunir por la pandemia del COVID-19. Entonces nos adaptamos y vamos a seguir adelante. Esta es la clase que acaba pues este año escolar de 2019-2020, y felicito de antemano a las clases graduandas, aquellos que todavía me tienen que entregar algunos trabajos. Vamos a hablar esta tarde, porque es tarde. Una mañana, hemos tenido una mañana nublada, ahora una tarde bien soleada, pero vamos a hablar de algunas distorsiones de la espiritualidad. Por ejemplo, y no voy a abundar mucho porque ustedes tienen todo el material que le he enviado por correo electrónico. Pero yo quiero hablar hoy día sobre la espiritualidad, cuando uno desarrolla una espiritualidad abusiva. ¿Y qué es una espiritualidad abusiva? Es aquella, es cualquier tipo de abuso que daña la relación de otros con Dios. Entonces eso se considera un, un abuso espiritual. Entonces lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo vean. Entonces, esa es la definición, y en realidad en práctica, pues uno comunica el mensaje que Dios no te ama como eres. Y eso crea un montón de problemas, porque cuando uno hace eso, uno está echando al tacho de basura la gracia de Dios. Entonces, cuando uno hace eso, necesitas añadirle otra cosa, porque no puedes quitar la gracia de Dios y dejarlo así en un vacío. El hombre necesita justificación ante Dios de una u otra manera. Si la gracia de Dios no es suficiente, le tienes que añadir otras cosas. Entonces, es en este terreno donde una espiritualidad abusiva se desarrolla. ¿Cómo, qué más le vas a poner? Pues le vas a poner esfuerzo, le vas a poner mucha dedicación. Ah, le voy a leer Mateo 7:15, que dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Digo eso porque la iglesia, como una institución orgánica, parte del cuerpo de Cristo, es un magneto para este tipo de personalidades que buscan influencia, poder y control. Y nosotros necesitamos filtrar a nuestros candidatos ministeriales. Entonces, en el proceso de la formación espiritual es donde lo filtramos. Ahí es donde le damos muchos autoexámenes para que vean cuál tipo de distorsión ellos han desarrollado, o si son totalmente normales, Dios los bendiga. Pero en su gran mayoría, pues cuando uno pesca estos pescados, representa el 80%. Entonces, no es bueno que el ministro empiece a ministrar con estas cosas. Ya una vez que empieza a ministrar, ya ha debido sacudirse esas cosas. Y si se escuchan ruidos en esta grabación, pues entiendan que no estoy en un estudio profesional. Estoy en mi oficina en casa, que ahora se ha convertido en un estudio, con cámaras, con luces por todos lados, y a veces se escucha el ruido que viene de otras partes. Entonces, dos problemas que crea una espiritualidad abusiva. Número uno, crea el problema de juzgar a otros, porque constantemente uno se está comparando a otros. Que si ora más que tú, que si ora menos que tú, si ayuna más que tú o menos que tú, o si su servicio es mejor o menor al tuyo. Entonces eso crea un problema constante. El otro es, yo creo que este es el peor de todos, es cuando uno suprime tu situación o escondes tu situación. En otras palabras, no le muestras a nadie tus debilidades. Lo escondes muy bien para proyectar una imagen de que todo anda bien. Entonces, un ejemplo rápido: usted le pregunta a un conocido: hola, ¿qué tal, hermano?
¿cómo estás? Y uno espera, estén más o menos, uno entabla la conversación, pero es mucho que de inmediato dice, estoy en victoria. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está diciendo en victoria? No preguntas más, no te metas, no te va a dejar saber. Entonces, ahí sabemos más o menos por dónde va la situación. Entonces, los que están en posición de liderato, especialmente en un organismo como la iglesia, pues es peligroso, porque en el momento que el líder se aparta de la gracia de Dios, pues están creando terreno para convertirse en abusivos espirituales. Les voy a dar ejemplo número uno. Eh, el legalismo es la fuente de abuso más grande que existe en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de cristianos que han sido abusados en una iglesia legalista o salen, o los votan, o los excomulgan, y de ahí pasan años o décadas sin congregarse. Y si encuentran otra iglesia, es muy difícil que se vuelvan a conectar o comprometerse porque ya se han quemado una vez. ¿En qué consiste el legalismo? Cuando usted sustituye la gracia de Dios y le añade algo. Puede ser una lista de reglas que sean parte de su parte doctrinal, de su cuerpo doctrinal. Y si usted no cree como yo creo, pues usted está mal. O también puede ser un énfasis en las modas. Por ejemplo, si tú tienes el pelo largo y eres hombre, necesitas cortarlo. O si la mujer que tiene pelo largo se lo tiene que cortar. Esas ya son es parte de la teología práctica social y hay que entender el contexto histórico con el cual esos versículos fueron escritos. O sea, Pablo no lo escribió estando en Sudamérica ni en América, solo lo escribió estando en un contexto greco-romano, donde eso era parte de la cultura. He escuchado mensajes por ahí en Facebook que le prohíben o atacan a la mujer que se tiñe el pelo porque dicen que no está satisfecha con la forma como Dios los hizo, que las canas son la gloria del hombre. Sí, las canas son pues ese símbolo de experiencia, es natural en todos nosotros, pero un ejemplo bien rapidito. Aquellos que critican a los que se tiñen el pelo, ¿verdad? Un ejemplo le voy a dar. Muchos critican a las mujeres que se tiñen el pelo, ¿verdad? Sus mujeres andan todas canosas, pero después andan mirando a las que se tiñen el pelo. Entonces, es una proyección del abuso espiritual. Entonces, el legalismo fomenta una espiritualidad centrada en uno mismo. Ya no eres cristocéntrico, eso ya se fue por la ventana. Es basado en tu obediencia, en cómo te vistes, cómo te comportas, en lo que proyectas. Y eso te va a durar hasta 7, 8 años, hasta que digas no puedo más. Entonces, ese es un peligro para la iglesia. Entonces, quiero mostrarle a ustedes una situación que nosotros hemos desarrollado para que ustedes vean cómo uno se prueba, ¿verdad? Porque si tú contestas positivo en cualquiera de estas, estás en peligro. Y no, ustedes las pueden leer. Confías en otras cosas aparte de la gracia de Dios. Ojalá todos digan no. Si tú cometes un error, ¿cómo reaccionas? Con horror, hay que tapar el sol con un dedo, o lo admites. O si estás dispuesto a soltar el control sobre el comportamiento de otros. ¡Ay, qué difícil para el abusivo soltar el control! ¿Sientes la necesidad de siempre mostrar que no luchas con nada? ¿O eres crítico de otros y constantemente estás comparándote con los demás? Entonces, este es un autoexamen. Y si tú has respondido positivo en uno de esos, como se dice en inglés, tienes que cuidar. Ahora venimos con la número 2. La número 2 tiene que ver con una espiritualidad, pues, anoréxica, ¿no? Una persona anoréxica es aquella que después de comer se induce un vómito para no engordar. Es parte de una distorsión de su personalidad, porque pueden ser personas que sean delgadas, pero cuando se miran en el espejo ven una distorsión, se pueden ver de sobrepeso o feos, o sabrá Dios lo que miran. Entonces ellos se establecen un proceso riguroso
inducirse al vómito para controlar el peso, sin saber que destruyen todos sus órganos en el proceso. Bueno, espiritualmente existen personas que han desarrollado resistencia para recibir de Dios. Entonces, espiritualmente son anoréxicos, ¿verdad? No se sorprendan, hermanos. La iglesia está lleno de muchos peces. Le voy a dar un ejemplo número 2. En el proceso de formación espiritual, usted descubre que fulano o sutano es perfeccionista, ora más que otros, se envuelve en ministerios difíciles, pero no recibe instrucción. Prefiere escuchar directamente de Dios y por ende rechaza cualquier otra voz que le quiera dar dirección. Pues ese es un típico ejemplo de una persona anoréxica. Rechazas las otras voces porque piensas que nadie es más espiritual que tú y tú prefieres recibir de Dios. Pero, sin embargo, la voz que tú escuchas es una voz distorsionada. ¿Por qué? Porque la imagen que tú ves no es una imagen sana. Entonces, tú mismo, ¿verdad? Te induces hambre y empiezas a marchitarte. Entonces, personas que son anoréxicas espiritualmente tienen el constante deseo de controlar su espiritualidad. Algunos de los síntomas espirituales de personas que prefieren trabajar en vez de recibir, que no les gusta recibir un favor, un regalo, o basan su relación con Dios en el esfuerzo, porque esto le da la sensación de que están en control. Y acá la palabra en control va a salir a flote bastante. Entonces cuando controlan, cuando tienen esa sensación de control, pues siente que han tapado todas sus vulnerabilidades. Y prefieren ministerios ultraístas o esas que requieren mucho sacrificio para que la gente los alabe. Síntomas físicos: el agotamiento, la depresión y la ira. Entonces, hay otros aspectos sociales. Número uno, el que es espiritual anoréxico se aísla bastante. No permite que otros lo puedan ayudar. Tienen un impulso natural hacia el perfeccionismo. El perfeccionismo pues tiene etapas saludables, porque te inculca a no darte por vencido y a mejorar ciertas cosas, ciertos diseños. Pero el perfeccionismo espiritual es un problema bien grande. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad está dependiendo de ti. No podemos echar la gracia de Dios a un lado. Ora bastante, ayuna bastante, lee la palabra. Esas cosas son buenas. Estás preparando el terreno para que Dios riegue y haga un crecimiento. Pero tú no te puedes regar a ti mismo. Entonces, el que es anoréxico espiritualmente constantemente se está haciendo una autoexaminación. ¿Por qué? Porque quiere controlar. Y ese es un gran problema. Entonces voy a buscar ahorita las preguntas que usted debe responder para ver si usted ha desarrollado ese tipo de espiritualidad. La primera pregunta es si usted tiene dificultad para recibir de Dios. La otra es si usted tiene dificultad para recibir de otros. O experimentas angustia en torno a tus anhelos espirituales. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Es bueno preocuparse. Es bueno querer acabar la carrera, luchar la buena batalla, pero esto ya tiene que ver con angustia. Estás impulsado en la búsqueda de la perfección espiritual y a la misma vez incapaz de recibir de Dios. Esa es una tragedia, familia. Estás acumulando resentimiento a la cantidad de energía y tiempo que consumes tratando de ayudar a otros. Entonces esto nos revela lo que está en una persona anoréxica. Y no se sorprendan si ustedes van a sus iglesias y ven personas que no han pasado por la formación espiritual. La formación es como una coladera. Usted y las impuridades bajan, ¿verdad? Y usted se queda con lo puro. Entonces, todo que debe pasar por formación espiritual para que esas cosas desaparezcan.
aparezcan desde el principio y usted no tenga que bregar con eso cuando tenga más tiempo en la iglesia. La tercera espiritualidad que no es sana y es una distorsión es la espiritualidad adictiva. Si me han escuchado bien, la espiritualidad puede ser adictiva. Así como hay adicciones de alcohol y de drogas y otras cosas, la espiritualidad puede ser adictiva. Entonces, para ellos, pues, es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Gálatas 3:3 dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Entonces vamos a ver cómo funciona una espiritualidad adictiva. Les voy a dar un caso. El nombre ficticio, por favor. Miguel José es un ministro dedicado a la obra. Su dedicación se refleja en las 60 horas que le dedica al ministerio en averaje. No le gusta vacacionar y en todo este proceso ha descuidado a su familia. Algo típico de aquellos que son adictos al ministerio. Finalmente, la esposa le ha pedido el divorcio y Miguel José ha venido a pedirle ayuda a usted. Usualmente, el adicto espiritual no reacciona hasta que pase un shock, un evento. Usualmente tiene que ver con la familia, o tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, o típicamente cuando la mujer dice hasta acá llegué, o el esposo dice hasta acá llegué. Entonces, usualmente cuando piden ayudas en esas instancias, pues ya la relación está dañada. Uno que ha tenido que hacer consejería a muchos matrimonios, ya cuando llegan en este estado el daño a veces es demasiado y se tienen que atender a las consecuencias. Entonces, una espiritualidad adictiva es aquella que es incapaz de vacacionar o disfrutar los buenos momentos de la vida. Siempre está buscando meterse en la iglesia o hacer trabajo ministerial. Por ejemplo, estar en el ministerio es algo hermoso, es un llamado de Dios. Pero para muchos puede ser una droga espiritual. ¿Por qué? Porque buscan la sensación de sentirse necesitados. O buscan la sensación de sentirse... O buscan la sensación de sentirse aprobados. Y no saben cuándo parar, cuándo desconectarse. Juzgan por qué los demás no se envuelven como uno se envuelve. Por qué la gente no viene a este tipo de ministerio como estoy yo. Y siempre se preguntan por qué no aprecian mi ministerio. Entonces, este tipo de desorden pues basa su espiritualidad en tres cosas: en el miedo, la autocompasión y la culpa. No son buenos amigos del ministerio. Si usted sirve al Señor por miedo, no le va a ir bien. Por autocompasión y culpa, pues mucho menos. Vemos que hay síntomas y les vamos a mostrar unos síntomas. Voy a buscar ahorita acá en la cámara para que ustedes vean la magnitud del problema del que estamos hablando. Realmente el adicto espiritual cuida sus propias necesidades y de los demás de su familia. En otras palabras, y prefiere ir al estudio bíblico o al servicio en vez de estar un tiempito con sus hijos o su familia. O si alguien se enferma y necesitan ese cuidado, prefieren ir a la actividad que sea en vez de cuidar a sus seres cercanos. Entonces esto crea mucho resentimiento y fricción en el hogar. Quizás se gane la adulación de otros, pero el que tiene experiencia se da cuenta que este es un síntoma difícil. Desarrollo de una espiritualidad adictiva es un intento de tapar otras adicciones. Esto es verdad. ¿Por qué? Habiendo trabajado en un ministerio de recuperación de adicciones en Pensilvania, me di cuenta cuando venían los clientes, habían algunos cristianos que padecían de adicciones, pero se habían metido al ministerio para tapar adicciones. En otras palabras, personas que o eran adictos a la cocaína, o al alcohol, o a la pornografía, y se metieron al ministerio a ver si en el proceso Dios también les quitaba todas esas cosas.
Mala idea. ¿Por qué? Porque las presiones del ministerio, y hay bastante presión, mucha carga, pues eso tiende a magnificar todas tus debilidades. Entonces, si tú has venido con una adicción, obviamente te va a pedir y te va a pedir más. Entonces, es posible pues, que el ministro se automedique, en comillas, para poder copar con los problemas ministeriales. Tres dimensiones de una espiritualidad activa, pues el enfoque está en trabajar. Es como que es aquel que es adicto al trabajo. Trabaja, 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 trabaja. Todo es trabajo. Así es el adicto espiritual. Todo es iglesia, todo es servicio, todo está enfocado en eso. Sentimentalmente está buscando una experiencia emocional. Y cuidado acá con mis amigos carismáticos, que siempre están buscando una experiencia espiritual. Bendito sea Dios cuando nos manda su presencia y podemos humillarnos ante Él y adorarlo genuinamente. Pero no siempre pasa, no es una experiencia de todos los días. Ojalá lo fuese, pero no lo es. Y el otro es el pensamiento. Usualmente siempre quieren tener la razón. Entonces, personas así necesitamos filtrarlas, ayudarlas para que puedan sobresalir en su ministerio. Les quiero mostrar ahora que la adicción espiritual es idéntica a cualquier tipo de adicción. Tiene los mismos 6 puntos, porque la tolerancia en todo tipo de droga aumenta, aumenta y aumenta. Usted nunca está contento con la misma dosis. Entonces eso tiende a progresar. Mientras más progresa, usted más se aísla. Mientras más se aísla, más compulsión, obsesión, a tal punto que es totalmente inmanejable. ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? Entonces, pues, usted necesita evaluar su espíritu. Usted necesita ver de qué pierna está cogiendo. Esta clase en realidad se debería llamar formación espiritual, porque es aquí donde queremos filtrar a los futuros líderes, a los futuros pastores. No estamos hablando de que vamos a escoger al candidato perfecto. Estamos hablando que cada uno de nosotros depende o tiene una de estas cosas. Y es mejor que lo identifique ahora, que empiece a sanar ahora, cosa que cuando le llegue el turno a ministrar o dar palabra o aconsejar o enseñar, usted ya ha lidiado con ese problema. Si no, tiende a magnificarse y crear tensiones en su vida. Entonces, preguntas que usted se puede hacer, y también es el mismo principio. Si usted contesta alguna pregunta positiva, pues ya sabe por dónde está viendo su tendencia. Cuán cómodo te sientes cuando te abstienes de ciertas actividades espirituales. Vas a todos los cultos y cuando faltas, ¿cómo te sientes? Naturalmente uno se siente mal cuando tiene que faltar a un culto, pero si tu sentimiento es desmedido o desproporcional, ten cuidado. Te obsesionas cuando dejas de hacer esas actividades espirituales. Te sientes mal, como que has perdido tu salvación. Hay otras personas que me dicen que mis actividades espirituales han perjudicado mis relaciones. ¿Usted está dispuesto a admitir eso o lo rechaza? Usted lea las preguntas, contéstelas a sí mismo y usted verá cuál es su tendencia. También vemos que existe la codependencia espiritual. Y la codependencia, típicamente, secularmente hablando, tiene que ver con parejas o familiares de personas con adicciones. O sea, conviven con la persona y crean una codependencia porque siempre están tratando de ayudar a ese ser querido. Entonces, la codependencia espiritual pues es un sentimiento de ansiedad, de que tratar de controlar el bienestar espiritual de otra persona. Eso crea una codependencia y no es muy buena. Le voy a dar un ejemplo. Escogí el nombre bíblico.
Marta vive obsesionada con ayudar a su... Le ha comprado Biblias, la ha llevado a retiros, la ha llevado hasta encuentros para que pueda sanar de sus adicciones. Finalmente la hermana comienza a sanar y encontrar la recuperación. Pero Marta, en vez de alegrarse ante la mejoría de su hermana, pues reacciona mal. ¿Por qué reacciona mal Marta? Porque ha perdido el control sobre la espiritualidad de su hermana. Entonces, vemos que la codependencia es una forma destructiva de la espiritualidad que corrompe nuestro amor y preocupación por los demás. El control lo tiene el Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlarnos ni a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué querer controlar a otros? Entonces, pues, le voy a poner esto en la pantalla para que ustedes vean lo que es la codependencia, ¿verdad? Es un problema de control. Y vemos, pues, que tales personas tienen un problema que no se pueden desconectar cuando están ayudando a alguien. Y es muy difícil distinguir si de verdad están preocupados por la persona, si es algo genuino, o han desarrollado una codependencia. Por eso a los que dan consejería, ellos saben que hay que saber desconectar el problema. Porque la persona no puede crear codependencia con las cosas que uno le dice o uno provee. Vamos a... como es un problema de control, pues es algo que se desarrolla en las personas que conviven con nosotros. Necesitamos saber cuándo desconectarnos. No es muy difícil distinguir. Es muy difícil distinguir cuando una persona es codependiente, porque en realidad, ¿cómo distinguimos si de verdad es amor y preocupación genuina o es una codependencia? Usualmente la familia es la que sabe determinar. Vamos a mirar a los síntomas de la codependencia. Número uno, pues lo que más resalta es la progresión. Se envuelve más, llama más, se preocupa más, está texteando, está buscando, tiende a evolucionar. Entonces pasa de ser exigente a ser un controlador. Entonces, también el otro síntoma viene a ser la pérdida de uno mismo. Son incapaces de concentrarse en sí mismos. Mateo 7, versículo 3 al 5, es clave acá, donde Jesús le dice: ¿por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu ojo? O sea, son incapaces de enfocarse en sí mismo. Entonces, como no tienen límites, no saben desconectarse. Entonces es un problema de progresión, pérdida de uno mismo, falta de límites. También otro síntoma es la naturaleza controladora, porque exhiben una espiritualidad fragmentada. Lo han compartimentalizado, lo han puesto en pedacitos, ¿verdad? Son personas que son mansas en la iglesia y dominantes en la casa o con la persona que quieren ayudar. También las personas codependientes, espiritualmente hablando, desarrollan bastante resentimiento, específicamente cuando pierden el control. Y finalmente se tornan abusivos, principalmente cuando tienen una posición de poder. Avergüenzan y manipulan. Entonces, cuando usted se autoexamina, pues los pasamos por una serie de preguntas, que lo voy a poner en el screen. Y si usted responde a una de estas preguntas positivamente, usted ya sabe por dónde está metiendo el dedo del Espíritu Santo. Te sientes ansioso por el bienestar espiritual de otra persona. Una cosa es preocuparse y otra cosa es la ansiedad. Estoy intentando controlar la espiritualidad de otra persona. Como pastores nosotros dirigimos y esperamos que la gente reaccione. Y si no, pues cada uno es responsable. He perdido el sentido de dónde termina mi propia espiritualidad y comienza la relación de otra persona con Dios. Una pregunta muy profunda. Alguien ha dicho que mis esfuerzos por ser de ayuda espiritual fueron irrespetuosos o vergonzosos. Pues para que ustedes vean, esas son las preguntas que nosotros hacemos en formación espiritual. Y
Fíjese, para uno ayudar a este tipo de personas, nosotros vemos los síntomas, acciones, pero para uno poder ayudar, tú tienes que ir a la raíz del problema. Y usualmente la raíz del problema es una distorsión de la imagen de Dios. Entonces hay que evaluar la extensión del daño. Y hay patrones espirituales destructivos. Dijimos la espiritualidad abusiva, la anoréxica, la adictiva, la codependiente. Entonces, todos esos son síntomas fundamentales en una percepción de la imagen de Dios. En otras palabras, conforme su experiencia, ¿verdad? Conforme su experiencia, ellos han formado un Dios y de acuerdo a esa imagen han desarrollado una espiritualidad. En otras palabras, necesitamos enfrentar a estos ídolos y asegurarnos que el Dios que servimos es el Dios bíblico. Muchos tienen que decir amén. Necesitamos en esta ocasión, pues, conectar a la gente con el Dios bíblico, ¿verdad? Porque hay muchas veces que el Dios de nuestra teología formal es diferente al Dios de nuestra práctica. Y necesitamos cambiar las percepciones subjetivas que se hayan formado por la experiencia. Hay experiencias positivas, formativas, y hay experiencias negativas. Estoy hablando específicamente de las experiencias negativas que no moldeen tu espiritualidad. Entonces necesitamos conocer al Dios bíblico. Le voy a dar una lista de las imágenes distorsionadas de Dios más comunes que hay. Y usted va a ver y va a encontrar alguno para que usted empiece a trabajar. Vamos a ver. Número 1 se encuentra el Dios abusivo. En otras palabras, es aquel Dios que se enoja rápidamente y lento para perdonar. Como ustedes ven, no es un Dios bíblico porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hay otros que han desarrollado, pues, al Dios que abandona. En tu primer error, agarra sus maletas y se va. Pero el Señor nos ha prometido que siempre va a estar a nuestro lado. El Dios distante, aquel que no está envuelto en tus problemas, aquel que te ve sufrir de lejos. Hay otros que han desarrollado un Dios pasivo. En otras palabras, Él quiere que tú hagas cosas. Y uno desarrolla una espiritualidad autosuficiente. También está el Dios de las expectativas imposibles, aquel que te pide más y más y más, y tú rindes y ofreces hasta que un día te rindes. Y el Dios que nunca está satisfecho con nosotros. Dicho sea de paso, todas esas son proyecciones de la experiencia humana en la niñez. Si has tenido un papá demandante, pues existe una gran posibilidad, un gran porcentaje, que tú vas a traer eso a la fe. Si has tenido un padre distante, y fíjese, no es tanto la imagen de la madre, es más la imagen del padre, son curiosidades, ¿verdad? Por eso es importante que el padre esté en casa, esté presente, que acaricie, que ame, pero que también corrija, que sepa guiar, que sepa aceptar los errores que uno comete como hijo. Todas esas son proyecciones de nuestra niñez y crean imágenes distorsionadas basadas en malas experiencias. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros crear un marco sólido de la persona? Pues es un trabajo de demolición y de reconstrucción. Muchas veces, cuando el fundamento no es bueno en esa espiritualidad, hay que deshacerlo y establecer las bases adecuadas para sanar estas cosas. Les voy a poner acá unos cuantos en el screen. Número 1. Este es un plan de sanidad duradera. En realidad son 8 principios que nos ayudan a vivir bajo la gracia de Dios. En otras palabras, usted tiene que tirar todo su legalismo a un lado y confiar totalmente en la gracia de Dios. Que Dios te ama, que Dios te ha perdonado, que Dios te ha perdonado todos tus pecados,
que te ha adoptado, que te ha llamado, que te ha sellado, que te ha predestinado. Entonces, número uno, tienes que ir de la negación a la verdad. Tienes que dejar de decir no tengo un problema, sino admitir que tengo un problema. La número dos sería, pues, eliminar las soluciones rápidas. Yo no soy adepto a las soluciones rápidas. Son curitas. Y una característica de la curita es que solamente sirve por unos minutos, horas o quizás un día. Las curitas no funcionan en el espíritu. Son llagas profundas que necesitamos erradicar la amargura y dejar que el espíritu cicatrice. Entonces las soluciones rápidas existen. Me he encontrado con creyentes que se ponen a orar y se ponen a llorar y después dicen, ok, el Señor me ha sanado. Ya no soy de esa manera. Yo le digo, pero acabas de maltratar a tu esposa, la acabas de agredir y tú que ya has orado y nunca más lo vas a hacer. Le digo, yo soy, y mire, yo tengo el don de sospecha, familia. Entonces yo le digo, yo no creo en esas cosas. Yo creo que todo tiene un proceso. Y dependiendo de la soberanía de Dios y sus planes y propósitos, Él puede acelerar el proceso o lo puede alargar para que la sanidad sea más profunda. Entonces hay que eliminar esas soluciones rápidas y baratas. Número 3 sería, tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, no como nosotros nos vemos. Entonces cuando usted se mire en el espejo, mírese bien, mire todas sus canas, sus arrugas, sus granos, lo que sea. En vez de mirar si está cansado, ojeroso, sobrepeso, flaco, como sea, mire, usted es un hijo, una hija de Dios. Dios ha perdonado todos tus pecados. Los de ayer, los presentes y los pecados que no has cometido todavía. Dios te ha escogido. Dios te ha llamado con un propósito. En Efesios 1:3 dice que hemos sido llamados en amor. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Ha sido adoptado a la familia divina. Predestinado. Entonces, eso es como Dios te ve. Santificado te ve por la sangre de Cristo. Aunque tú no te creas muy santo, posicionalmente Él te ve como santo. También necesitas desarrollar tu visión del Dios misericordioso. Te recomiendo que leas los Salmos. Ahí vas a ver las expresiones, los gritos de David, alabando al Dios de misericordia. Porque vamos a caer, la vamos a regar. Y necesitamos tener un buen concepto de ese Dios misericordioso, sobre todo. Y esas son las bases. Y acá donde viene la gracia de Dios. La gracia es que Dios nos ha dado algo que no merecíamos, que es esta salvación. Que Dios te ha libertado a ti de fuerza humano para que tú le sirvas por agradecimiento y no por miedo o por culpa o por autocompasión. Entonces, cuando sirves a Dios por agradecimiento, pues tú le sirves al Señor. Hay veces que vas a ser con sacrificio, hay veces cuando vas a estar enfermo, pero ya no lo haces por compulsiones, sino porque estás agradecido. Y también vas a reconocer tus límites. Va a haber tiempo que vas a decir, a ver, que no puedo esta noche, o no puedo hacer esto por ahora, pero si me da un tiempo para, espera un poquito, yo voy a ayudar y participar. Poseyendo nuestras propias vidas. En inglés se dice, you gotta own your life. Hazte responsable. Hazte responsable de que como creyente necesitas sanar. No que otros te sanen, sino tú necesitas sanar. Mantener abierta la esperanza, porque el ser humano ha sido diseñado para la esperanza. Si no tienes esperanza te vas a marchitar. Todo el que está en proceso de sanidad lo hace con la esperanza de que va a sanar. Eso necesita mantener la fe, la esperanza. Sobre todo, este es el número 8, tienes que superar tu tendencia a aislarte. Necesito que expandas tus círculos de personas que pueden compartir la vida contigo. En otras palabras, vas a tener que salir
conocer, intercambiar, ser transparente, ser honesto, no esperar que todos vengan a ti, sino tú tienes que ir a ellos. Estos son 8 principios para la sanidad. Quiero compartir también el arte de rendirse, ¿verdad? Lo estoy buscando en el screen, acá está. Otra cosa interesante es desarrollar la confianza en Dios, al igual que la esperanza, ¿verdad? Para usted desarrollar confianza en Dios, usted necesita hacer lo que se dice en inglés, let go and let God. Deja que Dios haga. Aparta tus esfuerzos. Es una etapa de rendición donde usted aprende a confiar en lo que Dios está haciendo. Romanos 7:15 dice, 7:14 al 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Entonces necesitamos rendirnos. Romanos 7:24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? Cristo. Entonces hay que renunciar a ese viejo concepto que usted puede dirigir su vida de la manera más efectiva. Dios es el único que puede dirigir tu vida. Bien, disciplinas sanadoras. Hemos hablado de principios, ahora disciplina. Pues desarrollar la disciplina. Para muchos no es una disciplina, es un arte de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Cuando usted ora. Típicamente le pedimos a Dios, le informamos a Dios de todas las situaciones que existen. Pues Dios ya lo sabe. Y es bueno vocalizar las pero después que usted ha pedido las cosas que necesita, dele unos minutos de silencio y escuche la voz del Señor. Hebreos 4:16 dice, por lo tanto acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Salmo 62:8 dice, confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. La oración debe ser acompañada de la meditación. Usted medita de lo que Dios le ha dejado saber. Usted analiza, usted razona y después usted lee las escrituras. Porque a través de las escrituras el Señor elimina las otras voces que nos confunden. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Todas esas son disciplinas sanadoras. El arte del escuchar pues está basada en la oración, en la meditación y en las escrituras. También tenemos la confesión. ¿Y qué les puedo decir? Nuestros amigos católicos, lo llamo amigos porque no son mis enemigos, ¿ok? ¿Ven por qué decirle enemigos? Son amigos. Ellos han desarrollado una disciplina que se llama la confesión. No la inventaron. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que el evangelismo no sé por qué lo apartó y lo echó fuera de su liturgia. Pero la confesión para el salmista era algo normal. ¿O acaso no hemos leído el Salmo 139? Donde dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Entonces la confesión es cuando usted, si Dios ya sabe lo que tiene, es el arte de usted decirlo a Dios y confiar. Es afirmar la verdad sobre nosotros mismos. En los centros de adicción le decimos a la fulano, párate, ¿cuál es tu nombre? Y uno dice, yo me llamo tal y soy alcohólico, soy drogadicto, o tengo que decir cierto tipo de adicciones. Entonces la confesión es un estilo de vida, es parte de la espiritualidad.
Lo que hay que hacer es sabio en escoger personas que, pues, que sepan callar nuestros secretos. No es bueno que usted ande confesando o haga pública su confesión. El gran San Agustín de Hipona, cuando publicó sus confesiones, pues es un libro famoso. Hasta ahora usted va a la universidad y en las clases de humanidades le hacen leer las confesiones de San Agustín, donde narra su peregrinaje espiritual. Entonces la confesión es muy buena para el alma, especialmente cuando usted ha hecho algo mal, usted lo confesa, no solamente ante Dios, sino con una persona de confianza, y va a ver que lo que lo oprimía pierde poder sobre usted. También algo que yo le recomiendo es un inventario, que al fin de cada ciclo, puede ser al final de año, usted haga un inventario de su vida. En una raya pone sus emociones, ¿no? Quién lo ha ofendido, a quién usted ha ofendido y cómo va a solucionar esos sentimientos o situaciones, porque con los mismos resentimientos, ¿verdad? El inventario nos ayuda a descubrir dónde estamos resistiendo la gracia de Dios. La otra parte es la enmienda, cuando usted decide enmendar un error. Si usted necesita pedir perdón, perdona. Si usted necesita perdonar, perdona. Si usted necesita devolver, devuelve. Entonces, son disciplinas que son sanadoras, efectivas. Cuando usted empieza a sanar espiritualmente, aumenta nuestra capacidad de recibir el amor y la gracia de Dios. Y cuando usted comparte lo que ha recibido, cataliza, apura, permite su sanidad. Qué curiosidad. Estamos acostumbrados a recibir. No. Reciba y comparta. En el momento que usted comparte, usted comienza a sanar más rápido, porque está compartiendo algo que es para todos. Otra cosa es la compasión. Reconocer que todos somos seres frágiles, ¿verdad? Al que está sufriendo o al que está padeciendo de algo, pues ir y animarlos, ayudarlos, participar, aliviar. Entonces, la compasión viene pegada de servicio. No es que usted solamente siente pena y se acabó, no. Hay servicio. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo nos envolvemos? ¿Cómo aliviamos ese error? Mientras más usted sirve al prójimo, menos pensamiento, menos energías usted va a dedicar a sus falencias. Más rápido usted va a sanar. Va a llegar el punto, y esto lo digo por experiencia personal, que usted va a estar más enfocado en los problemas de otros que en sus propios problemas. Y ahí es donde Dios empieza a cifrar las ideas. Pues a mí me gusta, acá lo voy a poner en el screen, la oración de la serenidad, escrito por Richard Niebuhr, gran teólogo metodista. Es una oración simple, es una oración que en cada servicio que nosotros teníamos en el grupo de recuperación lo hacíamos cada vez que nos reuníamos, a tal punto que muchos se la memorizaron. Es una serenidad, una oración donde aceptamos que este es un proceso que es un día a la vez, donde no podemos acabar las cosas, no podemos cambiar, y hay que aceptarlas tal como el Señor nos las manda. Vivir un día a la vez, disfrutar un momento a la vez. Hay momentos que hay que disfrutar, no lo pasen por encima. Aceptar las dificultades, no negándolas, no escondiéndonos, sino aceptándolos, ¿verdad? Confiando que Dios va a hacer las cosas, confiando en su misericordia. Y me gusta el final, dice que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él, para siempre en la próxima. Amén. Esta es la última lectura del año escolar 2019-2020. Espero que les haya gustado. Por correo electrónico ustedes han recibido las asignaciones, todo el material que tienen que leer, que es mucho más profundo.
Y el propósito de esta lectura es para que, ha sido una explicación corta que ojalá haya aclarado ciertos conceptos. Estos conceptos son más que conceptos académicos, son observaciones que uno ha hecho a través de la experiencia. Cómo filtrar a toda nuestra gente que viene a nuestras iglesias, porque en esa filtración empieza un proceso de sanidad, para que sean mejor en su servicio, eficaces en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Es mejor enfrentar todas estas distorsiones ahora que después con la carga de un ministerio. Edison Theological Seminary está acá para quedarse. Ya llevamos 7 años. Hemos educado a más de 500 personas. Ofrecemos una calidad que solamente los americanos pueden igualar. Somos prácticos y nos adaptamos a todas las circunstancias. Hemos enseñado en iglesias, hemos enseñado en nuestro propio edificio en New Brunswick y ahora lo hacemos por los medios sociales. Su amigo que nos observa por primera vez, considéranos para ser parte de tu formación espiritual. Así que Dios me los bendiga, los felicito de antemano a los que se van a graduar y que el Señor los siga usando. Bendiciones.